Vigente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Araceli Mata Contreras y me da mucho gusto saludarles nuevamente. El día de hoy tengo dos grandes invitados para abordar un tema tan importante como es la equidad de género y la diversidad. Cuento con la presencia de la doctora María del Carmen Yaney Ramos Monroy y del maestro Lino Aguilar Bernabé. Doctora Yaney, muchas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad es un gusto poder tenerte en el programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Realmente me encuentro pues muy a gusto por esta plática que vamos a tener y bueno, te agradezco mucho la invitación. Gracias a ti, Yaney. De verdad que va a ser un gusto poder escucharte. Maestro Lino, muchas gracias también por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes, muy bien, aquí estamos. Es un gusto que me hayan dado la oportunidad de este espacio y pues aquí a la orden y pues esperemos pasarla bien en esta charla y con los temas que vamos a abordar, esperar tener y concebir a los que nos escuchan algún aprendizaje del tema que vamos a platicar. Muchas gracias y estoy segura que así será. Tanto la maestra Yaney como el maestro Lino tienen gran experiencia en el conocimiento del tema y va a ser muy fructífera esta plática. Pues como en cada programa, nuestro objetivo principal es contribuir con información valiosa para todos ustedes, permitiéndoles hacer una reflexión sobre los puntos de vista de nuestros invitados y tomando aquello, por supuesto, que consideren de mayor utilidad. Voy a presentar a los invitados para que los puedan conocer un poco. La doctora María del Carmen Yaney Ramos Monroy es licenciada en Sociología por la Universidad Veracruzana, es maestra en Educación por el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, también es maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y es doctora en Educación por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente. Ha sido reconocida por su labor como maestra veracruzana en la categoría Práctica Social y Docente por parte de la Secretaría de Educación y Cultura y el Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación. Ha sido ganadora de concursos de ensayo promocionados por el gobierno del estado de Veracruz y actualmente es docente de bachillerato, licenciatura y maestría en diversas instituciones de la ciudad de Córdoba. El maestro Lino Aguilar Bernabé es licenciado en Derecho por la Universidad Pacioli de Córdoba. Es maestro en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial por la Universidad de Jalapa. Actualmente estudia el doctorado en Derecho Procesal en el Centro Mexicano de Estudios de Posgrado en Jalapa, Veracruz. Es titular y socio fundador de la firma ADM Abogados Asociados AC, fundada oficialmente en el año 2016 y ubicado en la ciudad de Córdoba. Es también delegado regional de la zona centro de Córdoba del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz. Como vemos, los temas que vamos a tratar el día de hoy, equidad de género y diversidad, pues tienen mucho que ver con lo que nuestros invitados han estudiado y que bueno, vamos a iniciar con los temas para que puedan escucharnos. Vamos en primer lugar a escuchar al doctor César Manuel Torres Arias, quien nos va a explicar qué es la equidad de género y con ello podremos introducirnos al tema. Psicosalud informa. Equidad de género se refiere al hecho de que hombres y mujeres tienen la misma posibilidad de disfrutar plenamente de sus derechos humanos, siendo capaces de desarrollo nacional, político, económico, social y cultural. Por lo tanto, la equidad de género estará orientada a ofrecer oportunidades justas para mujeres y hombres. Las mujeres y los hombres, independientemente de su físico, tienen derecho a acceder con justicia y equidad al uso y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, de la misma manera que tienen la capacidad de tomar decisiones por igual en contextos de su vida.
Bueno, pues después de conocer qué es equidad de género, quiero preguntarle en primer lugar al maestro Lino, ¿cuál es el objetivo de la equidad de género y qué importancia considera él que tiene para nuestro país? Maestra, pues mire, objetivo como tal, yo considero que son objetivos, es decir, es más de uno. En primer término, creo que es poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las personas. El segundo sería eliminar todos los signos de violencia contra todas las personas. Y cuando me refiero al término de personas, le estoy hablando de mujeres, de niñas, de adolescentes, de hombres, de grupos vulnerables, de personas con preferencias diferentes, en el ámbito público y en el ámbito privado. Al igual que la otra sería la igualdad de las mujeres en las oportunidades de liderazgo a nivel político, económico y público, y promover la igualdad de género. Eso es en cuanto a los objetivos. En cuanto a la importancia, creo que debe de ser un derecho humano fundamental, debe ser esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana. También todas las personas, así como poseen derechos y deberes, solo por el hecho de ser persona. También considero que es importante a raíz de que sirve para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Y por otro lado, también debe tener la oportunidad de acceder a diferentes espacios, bienes y servicios, así como que los hombres y las mujeres deben tener igual participación en la toma de decisiones en el aspecto educacional, vida profesional y desarrollo en la sociedad. Muy importante todo lo que el maestro Lino nos ha mencionado. Definitivamente en nuestro país, obviamente a nivel mundial, existe un gran problema de violencia y de discriminación. Es verdad, él comenta que son varios los objetivos que tiene la lucha para que haya una equidad de género. Y bueno, como él bien lo dice, es un derecho fundamental el que nosotros podamos tomar decisiones, que podamos ser tomados en cuenta y que seamos tratados de la misma manera. No importa si se es hombre, si se es mujer o incluso si se tiene una preferencia sexual diferente. Entonces, hace mucha falta que nosotros tomemos conciencia sobre estos temas. Precisamente por ello es que en esta ocasión tomé la decisión de hablar de la equidad de género, porque estamos viviendo un momento difícil donde lamentablemente en nuestra sociedad y en pleno siglo XXI aún se sigue atentando contra los derechos de muchas personas, aún se sigue discriminando y aún se sigue violentando a tantos hombres y mujeres, no únicamente a mujeres. Inicialmente hablábamos de una equidad de género y siempre pensábamos en una mujer, y en la actualidad pues sabemos que hay que defender a las mujeres, pero también defender a los hombres. Maestra Yanay, me gustaría que usted como socióloga nos pudiera explicar qué determina el género y además ¿cuál es el panorama que tienes de la equidad de género en la sociedad mexicana? De entrada me parece una pregunta muy interesante porque creo que es un punto de partida para poder hacer comentarios, digamos, del tema de género. Es importante señalar que culturalmente se ha hablado, esto lo digo de manera general, se ha hablado de el género está relacionado con el concepto de sexo. Pero yo creo desde mi punto de vista y a partir de varios estudios pioneros que se han realizado desde 1835 dentro de la antropología, por ejemplo, tenemos a Margaret Mead que habla acerca de que el concepto de género es cultural y no es biológico, que es digamos, lo que se ha asignado, por lo menos en México, a esta concepción pues a este concepto, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que determina al género es la cultura. Hay otros estudios más, digamos, actualizados desde el 92, en el caso de un francés que es de Barbellier. Él maneja que al final de cuentas el género es un conjunto de prácticas, de símbolos, de representaciones, de normas sociales y de valores, y que en este conjunto de prácticas se realizan en espacios de interacción social, que puede ser la familia, que puede ser el grupo de amigos,
que puede ser el trabajo, que puede ser el barrio, que puede ser la comunidad, que puede ser la escuela. En cada uno de estos espacios donde interactúan las formas de comportamiento, están mediados por el significado que le asignan a una conducta determinada. Entonces, por eso considero concepto de género en sí es una construcción sociocultural, diría, ¿no? Se recrea basado en símbolos que significan y resignifican las actividades, digamos que de los hombres. Pero quiero hacer una acotación porque estos estudios que se vienen realizando desde 1835, como lo estoy manejando, han tenido una evolución y hoy en día, y esto me permite pasar a la siguiente pregunta, que me parece que es una pregunta en boga, ¿no? Que está actual, que es la que nos interesa, que es la que nos permite explicar toda la movilización y toda esta concepción que en la actualidad tenemos sobre la cuestión de género. Por ejemplo, se ha hablado desde el 2009, aparecen algunos estudios donde hay donde le asignan a la cuestión de género, le asignan, lo articulan precisamente con una noción de poder, es decir, que efectivamente se dieron cuenta, o sea, se identifican las necesidades, se identifica la desigualdad, de género y en ese sentido se maneja lo que sería una idea de que debe de haber una lucha por el poder, porque es la parte, digamos, es el espacio en el cual se asumen estas connotaciones culturales, ¿no? Entonces hay una lucha por el poder y eso lleva a la manifestación de los movimientos feministas, movimientos lésbico-gay y todas estas cuestiones que de entrada, a mí me parece que el panorama que presenta la sociedad actual es un panorama de una lucha por el poder. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Se considera que hay un avance dentro de lo que sería esta noción, este movimiento que se está generando, porque ya se asume que hay que empoderarse para poder hacer algunos cambios, digamos, ¿no? Y cambios que van a estar y que deben de ser vistos, deben de ser observados por los gobiernos, ¿verdad? A través de las políticas que deben de ser revisadas y que eso, quizás más adelante haya un espacio para poderlo comentar. Ese es el panorama que yo veo hoy. Hoy veo una lucha de poder, ¿verdad? A partir de la identificación de las desigualdades que se tienen y esto que comentaba el maestro Lino, ¿no? Sobre los objetivos, ¿no? Sobre este ámbito que también comentaba sobre la violencia, sobre la falta de respeto, pues una vez que está identificado, pues ahora hay una apertura, ¿verdad? En donde se ven ya más movimientos con esta idea. Sí, claro, y qué interesante lo que mencionas y que hablas de los movimientos, porque definitivamente, al menos quienes somos sociólogos, consideramos que los cambios solamente se van a lograr por movimientos de tipo social. Entonces, pues los movimientos feministas tuvieron que surgir precisamente por la gran desigualdad que existía. Incluso recuerdo que en la segunda ola es cuando surge el término de equidad de género y que esto pues es muy importante porque yo creo que se ha ido generando un cambio en nuestra sociedad, pero todavía hace falta mucho que hacer, ¿no? Como tú ya bien lo mencionas, y yo creo que nos queda claro entonces a todos que género es una construcción, como bien lo decías, una construcción sociocultural de acuerdo a los roles establecidos y de acuerdo a los roles incluso de cada época, porque en algún momento a la mujer solamente se le veía como un objeto sexual que servía para educar a los hijos, bueno, obviamente para tener hijos, para educarlos y para atender al marido. Entonces,
el rol de la mujer pues ha tenido que cambiar a lo largo del tiempo y gracias a esos movimientos feministas donde en la última ola ya se pide que la mujer pues pueda tener la oportunidad de participar en todas las áreas, no las áreas posibles, sino en todas las áreas, hablando de política, de economía, del aspecto cultural, social, etcétera. Entonces, pues eso es muy importante y también me parece importante destacar que tú hablas de un gobierno. Eso es importante porque no nada más se trata de que una sociedad cambie su cultura y su mentalidad, también tiene que haber ciertas políticas que contribuyan a que se vayan marcando lineamientos de tipo legal para que esto pueda cambiar. Y en ese sentido, bueno, Lino como abogado nos puede guiar un poco más en el ámbito legal. ¿Qué avances se tienen en México, maestro Lino, en favor de la equidad de género y qué relevancia tiene para la comunidad LGBTI más? Efectivamente, a la actualidad ha habido avances en el aspecto legal a nivel nacional, todo esto derivado del marco jurídico internacional. Y fue precisamente, hay que tomar aquí una distinción entre lo que es el marco jurídico internacional y el marco jurídico nacional. En el internacional, aquí me permito mencionar a 3 ordenamientos jurídicos demasiado importantes y que derivaron y de los cuales se originaron lo que es el marco nacional que nosotros tenemos en vigencia. Primeramente tenemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De ahí tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra la mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Todos estos son ordenamientos jurídicos internacionales, en otras palabras, son los que conocemos públicamente como tratados internacionales, de los cuales forma parte el Estado mexicano y que esa situación jurídica de que los rige y que nos rige a nosotros como mexicanos es a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra ley suprema. En ese sentido, también a nivel Estado tenemos lo que es la Constitución Política del Estado de Veracruz. Sin embargo, de nuestra Constitución se derivan todas las leyes y fue precisamente en el artículo 1 en donde establece que todas las personas, por el simple hecho de serlo, todos los ciudadanos mexicanos, ya gozamos de esos derechos humanos consagrados en esa Constitución y también de los que forman parte de los tratados internacionales que ya les venía mencionando, al igual que también este artículo prohíbe todo tipo de discriminación por razón de sexo, condición económica, pertenecer al grupo étnico o algún grupo vulnerable. Al igual también es importante mencionar el artículo 4 constitucional, el cual nos establece una igualdad entre hombre y mujer ante la ley. Y precisamente hablando de los tratados internacionales, tenemos el artículo 133, que es el que da vida jurídica a tener la aplicación de esos tratados en nuestro sistema jurídico mexicano. Ahora bien, en ese sentido, todo esto derivó a la ley federal para prevenir y eliminar discriminación en el año 2003. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Precisamente prevenir y eliminar la discriminación, fomentar la igualdad de oportunidades y el trato. También tenemos a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta en el año 2007. El objetivo, como su nombre lo indica, erradicar la violencia de las mujeres. También tenemos a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el año 2006, que es lo que busca una igualdad de oportunidades y del mismo trato entre hombres y mujeres, es decir, que no exista una desigualdad. Al igual también tenemos aquí unas figuras jurídicas importantes y de relevancia, como lo fue en su momento y lo sigue siendo, dado que acabamos de pasar por una etapa política, la paridad de género en el ámbito político, que esto no es otra cosa más que la participación precisamente de las mujeres en los cargos a elección popular. Y otra situación que también ha salido de relevancia, el juzgar con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras autoridades en los diversos asuntos que se les llegaran a plantear, cuando se percaten de que es un asunto planteado precisamente por una mujer o por algún integrante de algún grupo vulnerable, debe de juzgar con esa perspectiva
es decir, debe de sentenciar, digamos, estudiando a fondo y estudiando quién lo promueve. Eso ya es una obligatoriedad por parte de autoridades a partir de la reforma de los derechos humanos que se llevó a cabo en junio del año 2011. ¿Por qué es importante? Porque precisamente esa reforma es la que siembra de alguna forma en el artículo primero constitucional, que es, digamos, así como que la cuna de los derechos humanos y obviamente de la prohibición de la discriminación, la obligatoriedad para las autoridades al respeto de esos derechos humanos, al igual que a los particulares. Ahora, ¿cuál es la relevancia que ha tenido la comunidad LGBT en este sentido? Que precisamente derivado de la prohibición de discriminación, esta comunidad se ha visto beneficiada en ese sentido. ¿Y por qué razón? Porque ahí ya existe el reconocimiento a su preferencia sexual, a que no sea discriminada precisamente su preferencia sexual. Para esto me es importante hacer mención que dentro de los logros que se han llevado a cabo y que les han reconocido como tal en su derecho de esta comunidad, tenemos a las sociedades de convivencia. Tenemos también la figura jurídica del matrimonio igualitario, el derecho a la identidad de género, así como también la creación de los protocolos para policías, jueces y ministerios públicos para tratar cualquier asunto que les llegara a su conocimiento bajo esa perspectiva. Es importante mencionar que desde el 21 de diciembre del 2009, en lo que es Ciudad de México, se encuentra vigente desde esa fecha el matrimonio homosexual o también conocido como el matrimonio igualitario. Por otro lado, de los 32 estados que forma parte de nuestro estado mexicano, tenemos que en 21 estados ya existe el reconocimiento de ese matrimonio o de ese tipo de matrimonio igualitario. Por otro lado, sin embargo, yéndonos a la cuestión estatal, en lo que es el estado de Veracruz, aquí todavía no existe el matrimonio igualitario, no existe como figura jurídica. Sin embargo, tomando como referencia lo que les comentaba del artículo primero constitucional de que está prohibida la discriminación, tenemos que alguna pareja de homoparental que quisiera tener el reconocimiento como matrimonio, si se acude directamente a un registro civil, obviamente se lo van a negar porque esa figura jurídica no existe en el Código Civil vigente, que es la ley reglamentaria de esa institución. Sin embargo, derivado de que esto sería una violación a un derecho humano contemplado en la Constitución, pueden optar por un juicio de amparo. Un juicio de amparo indirecto es un recurso que es una inconformidad de decirle a una autoridad federal, ¿sabes qué? Me están violentando mi derecho a la unión porque, pues, si la Constitución me reconoce mis derechos y yo quiero unirme en matrimonio con esta persona, sin embargo, me lo están negando. Ante esa situación acudo al reclamo y previo procedimiento de juicio de amparo, les es reconocido ese derecho bajo esa perspectiva de la no discriminación y es como se obtendría el reconocimiento del matrimonio entre las personas del mismo sexo bajo, digamos, una orden judicial del juzgado de distrito hacia el encargado del registro civil y solamente así de esa manera se obtiene ese reconocimiento de ese matrimonio en lo que es el estado de Veracruz, porque como les decía, actualmente pues no está reconocido. Sin embargo, es importante mencionar que en el año 2019, en lo que es el estado de Veracruz, se aprobó, el Congreso del Estado aprobó una reforma en el Código Civil de Veracruz. El Código Civil de Veracruz es el que se encarga de regular las figuras jurídicas, como lo es en este caso el matrimonio y demás. Sí, pero retomando el tema, hay una reforma en el sentido de que precisamente figuras reconocidas en el código está el matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer con fines esenciales de la familia. También existe más bien el concubinato y también precisaba que era la unión de un hombre y una mujer con fines esenciales de una familia. Pero esta reforma de las que les estoy hablando establece y señala quitar una palabra que sería y ingresar otras. ¿Qué quiere decir esto? Ya establece que concubinato es la unión entre dos personas con fines esenciales de la familia.
Desde el momento en que me dice dos personas, ya no está contemplando al hombre y a la mujer como originalmente estaba establecido. Al decir dos personas, deja la puerta abierta a que esas dos personas puedan ser precisamente del mismo ser y no necesariamente entre hombre y mujer. Entonces, esto bajo el aspecto jurídico es como la puerta abierta para ya el reconocimiento legal del concubinato igualitario. Es decir, ya existe ese reconocimiento que se puede hacer uso de él y todas las consecuencias legales que derivan de esa figura, porque precisamente así como en su momento el matrimonio crea derechos y obligaciones, al quedar reconocido el concubinato bajo ese contexto, también crea derechos y obligaciones. Y principalmente, precisamente es lo que ha generado, lo que ha luchado la comunidad LGBT en el sentido de que buscan el reconocimiento de la figura por la cuestión de las obligaciones y de los derechos, principalmente en el sentido de que, pues es bien sabido que, por ejemplo, ahí entra ya los derechos de herencia, los derechos laborales y los demás derechos en el sentido de que si llegara a faltar uno de ellos, pues precisamente el otro que llegara a sobrevivir tiene ese derecho. Por otro lado, también tenemos ya la figura jurídica de la adopción homoparental. Y aquí también me es importante mencionar en la materia penal, cuando surge algún tipo de delito donde se ven involucradas dos personas, por decirlo un ejemplo, un matrimonio, pero en este caso vamos a hablar de un matrimonio homoparental, la parte ofendida, que es la que sufre el daño o el menoscabo, en la normalidad de un matrimonio entre hombre y mujer, pues si falta el cónyuge, la cónyuge es la que recibiría el beneficio. En este caso, aquí en materia penal, hablamos de una figura jurídica que se le denomina conviviente. ¿Qué quiere decir esto? Que el conviviente es la pareja integrante de ese matrimonio igualitario y que al manejarlo como conviviente no quiere decir que sea únicamente hombre o mujer. Puede ser de un matrimonio homoparental entre hombre-hombre o mujer-mujer y cualquiera de los dos que sobreviva ante una situación de esa naturaleza se le denomina conviviente y puede reclamar el derecho en la vía penal. Esto también es una figura importante que ha sobresalido y se ha derivado de todas las gestiones y las luchas que ha tenido la comunidad LGBT y que se ve reflejado en el Código Nacional de Procedimientos Penales a partir de la vigencia homologada a nivel nacional del cambio del sistema penal acusatorio inquisitorio al sistema penal acusatorio adversarial a partir de junio del año 2016 a la fecha, y hasta cierto punto, digamos que estos son algunos aspectos en los cuales ha sobresalido y se ha llevado a cabo el reconocimiento de esos derechos bajo el contexto legal mexicano en el sentido de género y en esta última precisión en cuanto a la comunidad LGBT. Qué interesante todo lo que mencionas, maestro Lino. En muchas ocasiones, pues se tiene la idea de que no hay un avance en materia legal en nuestro país en este sentido. Yo creo que sí lo hay, pero definitivamente lo que también tiene que cambiar es la mentalidad y la cuestión cultural, porque creo que la ley está aprobando situaciones favorables para la comunidad LGBT y más, pero también la sociedad sigue rechazando a las personas que tienen preferencias sexuales distintas a lo que es ser heterosexual. Entonces, creo que es muy importante todo lo que vas mencionando desde el momento en que hablas que hay un marco jurídico internacional y que después de ahí se genera un marco jurídico nacional y vemos todos los avances que se han dado para que en nuestro país ya no haya discriminación y no nada más para la mujer como en sus inicios pues se presenta, sino ya después para otro tipo de personas. Y que nos hace falta definitivamente, por ejemplo, en el ámbito empresarial, que ahora se respete la ley, porque en muchas empresas todavía hay mujeres que ganan menos que los hombres. Es una realidad en nuestro país. Todo lo que tú nos mencionas, pues nos es de gran utilidad para que si en algún momento alguien está viviendo la discriminación, alguien no está siendo tomado en cuenta o simplemente no se puede realizar una acción porque no lo tiene todavía el Estado aprobado,
pues hay formas, tú decías, hay que hacer juicios de amparo en algún momento para que se pueda tener un logro. Y también si en alguna situación alguien está viviendo una discriminación laboral o alguna de otro tipo, pues también puede entablar una demanda, pero ya con conocimiento de la ley. Desafortunadamente, pues hay situaciones legales que no todos conocemos y que nos lleva a permitir ciertas situaciones negativas. Hace falta entonces cambiar mucho la mentalidad de las personas para poder aceptar que todos somos iguales, que como tú dices, el artículo primero es la cuna de la igualdad, de la equidad, y aquí se establece que no debe de haber discriminación. Entonces, nosotros como sociedad no debemos discriminar, no debemos considerar que una persona es inferior a otra por alguna preferencia o por el simple hecho de ser mujer. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa, nuevamente en voz del doctor César Manuel Torres Arias. Él nos va a explicar ahora qué es la identidad de género. Psicosalud informa. Identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, que puede o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de los medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida por la persona. Además, se refiere a la experiencia personal de ser hombre o mujer, o de ser diferente que tiene cada persona, ya sea transgenerista, es decir, transexual, transvesti, transformista, drag, queen o king, o bien intersexual, y la forma en que aquella lo manifiesta a la sociedad. Bueno, estamos de regreso y como ya pudimos escuchar al maestro Lino, nos da un panorama bastante amplio sobre cómo se ha dado la evolución en materia legal en favor de la equidad de género y que definitivamente hay cosas muy positivas para nuestro país. Él nos hablaba del año 2009, que es cuando se aprueba el matrimonio igualitario, y que recuerdo que nos decía 21 estados son los que ya lo han aprobado, todavía nos hacen falta ya una minoría de estados, sin embargo hay que seguir trabajando en esta parte. Los movimientos definitivamente en la actualidad están creciendo y yo creo que la política pública definitivamente sí ha trabajado en beneficio de la equidad de género, pero quisiera preguntarle a la maestra Yanei. Ella es muy conocedora de la política pública, es un tema que a ella le apasiona y que ha estudiado mucho. ¿Qué desafíos consideras, maestra Yanei, que se van a presentar en nuestro país para que las políticas públicas se encaminen a garantizar los derechos de la equidad entre hombres y mujeres, pero tomando en cuenta la diversidad? Aquí no importa si es una mujer con una preferencia sexual distinta o un hombre con una preferencia sexual distinta. Claro que sí. Después de escuchar al maestro Lino, ¿verdad? En esa descripción, ¿no? Sintetizada, yo creo, de lo que serían las leyes, podemos entonces notar que sí hay un discurso legal, o sea, hay un discurso legal que tiene esta perspectiva de género. Hay en materia legal, se han hecho, digamos que la norma y la ley están ahí, digamos que establecidas a partir del artículo 4 constitucional y todo esto. Pero surge una pregunta obligada hablando de políticas públicas en México. Si ya digamos que todas estas leyes, ¿verdad? Este discurso legal que ya existe, subsiste en el gobierno y en las políticas públicas, ¿por qué sigue existiendo muchas cuestiones discriminatorias en materia legal? Se siguen señalando la falta de denuncia respecto a la violencia, se sigue hablando de luchar por la igualdad entre los hombres y las mujeres, y en esta, tomando en cuenta la diversidad, y se habla también de cómo debe de existir, ¿no? Esta paridad de género en el ámbito político, ¿no? Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Como bien lo comentas,
maestra Araceli, bien lo comentas, ¿no? De que ya están las políticas públicas, ya se ha dado. Pero la pregunta es por qué todavía sigue existiendo todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, es importante señalar que las políticas provienen de los problemas públicos y que se transversaliza en todos los ámbitos, pero tiene una base sustancial y esa base sustancial es que no puede generarse una política en donde exista una desigualdad social. Es decir, que esta parte de la desigualdad, si tenemos un país con enormes desigualdades sociales, por lo tanto habrá una brecha cultural muy grande, ¿verdad? Que se reproduce en esas desigualdades sociales, ¿no? Y que tiene que ver con las cuestiones de comunicación, tiene que ver con educación. Y en ese sentido, me parece que la forma de ver el desarrollo de políticas actualizadas deberá de partir de primero mejorar ese ámbito de igualdad social, ese ámbito de desarrollar un bienestar para que en base a ese bienestar se lleve a cabo una política pues educativa. Y la pregunta era respecto a las políticas públicas, ¿qué desafíos enfrenta? Es precisamente eso, generar un estado de bienestar donde se desarrolle una educación, ¿verdad? En la atención de la ley. La ley ahí está, pero como bien se señaló, hace falta el conocimiento de la ley, hace falta tener más lectura, hace falta aplicarlo en nuestra praxis, en nuestra práctica cotidiana, y no puede generarse la cultura en un ámbito de desigualdad. Ese es el desafío que debe de tener todo gobierno para desarrollar todo tipo de políticas, ¿no? Yo creo que esto puede garantizar en ese estado de bienestar, digamos que puede garantizar los derechos humanos y con esta perspectiva de género a la equidad entre hombres y mujeres, atendiendo también la diversidad. Es cuanto, gracias. Qué importante es lo que tú mencionas de que de la política pública emane una política educativa. Tienes mucha razón, definitivamente es a través de la educación que las cosas pueden cambiar. Yo creo que hablemos de una educación dentro de las escuelas, obviamente también de una educación en las familias, pero finalmente dentro de las escuelas se puede hacer mucho. Yo observaba que en algunos países, dentro de las instituciones educativas, se han conformado ciertas comisiones de equidad de género y diversidad, y es precisamente para que dentro de las universidades en las que ya existe, pues se tenga una equidad de género y que no se discrimine a ninguna persona por el hecho de tener cierta preferencia sexual. Entonces, definitivamente es a través de la educación que esto puede cambiar. Como bien ya lo mencionas, haciendo referencia a lo que decía el maestro Lino, pues hay mucho que ya se ha establecido legalmente, ya tenemos ciertas condiciones para que en México pueda haber una verdadera equidad de género, pero todavía necesitamos un cambio de cultura, necesitamos tener una mentalidad distinta donde nosotros actuemos en base a un bienestar social y que nadie sea perjudicado y que nadie sea discriminado. Y si bien es cierto que en algunas situaciones, algunas personas por una cuestión ya cultural arraigada, rechazan a las personas que pertenecen a un sexo pues distinto en el sentido de una diversidad de género, pues hay que ser tolerantes. No se trata de que todos estén aprobándolo, todos estén de acuerdo, pero que respeten por lo menos, y creo que ahí se daría un gran paso. Así que definitivamente la educación puede cambiar esta situación, gracias, por supuesto, con el apoyo de políticas públicas encaminadas a que haya verdaderamente una equidad, que se atiendan las necesidades de cada una de las personas sin discriminar absolutamente a nadie. Bueno, pues vamos a escuchar una canción llamada Antipatriarca de Ana Tijoux.
Ella es chilena y francesa al mismo tiempo por el origen de sus padres, y es una canción que se ha convertido en un verdadero himno de lucha y denuncia sobre la violencia contra las mujeres y la importancia que tiene la igualdad de género. El contenido tanto de la letra como de la imagen que se presenta en los videos que existen, pues son una constante denuncia y llamada a empoderarse, como nos decía la maestra Yanei. Definitivamente hay que empoderarse y no ser indiferentes ante la violencia y la discriminación. Vamos a escucharla. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. O intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, pues definitivamente yo creo que esta canción nos permite tener una reflexión sobre la igualdad que nosotros debemos tener, sobre la equidad que debemos de vivir y sobre la no violencia que debe de brindarse a la sociedad en general. Ahora vamos a escuchar un testimonio de una estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, de la licenciatura en Trabajo Social. Ella nos va a hablar como ya próxima trabajadora social sobre las necesidades de contribuir en la equidad de género. Antes que nada, agradezco la invitación a la doctora Araceli Mata. Muchas gracias por ello. Buenas tardes, mi nombre es Araigo Parbonilla. Soy actualmente alumna del 9º cuatrimestre de la carrera de Trabajo Social. Mi opinión con respecto al tema de equidad de género y diversidad desde la perspectiva de un trabajador social es totalmente a favor y soy partidaria de la lucha diaria por la equidad, sin distinción alguna al sexo, a la orientación sexual, a la clase social y bueno, demás distinciones que se siguen haciendo, pues siguen presentando en
en pleno siglo XXI. Considero que es de suma importancia seguir en la lucha de que en las nuevas generaciones actuales pues vivan sin prejuicios y que el respeto y la tolerancia sea la base de la convivencia en la sociedad. Creo que las trabajadoras y los trabajadores sociales, como agentes de cambio que somos, tenemos la responsabilidad de impulsar y luchar porque la equidad de género sea aplicada de una forma multidisciplinaria con el fin de erradicar toda discriminación y violencia a todo ser humano. Considero que no es algo fácil de romper paradigmas, de olvidar prejuicios y cambiar la educación que traemos desde casa muchas veces y que en la mayoría es donde surge la discriminación de género. Pero también creo fielmente que no es algo que sea imposible y que actualmente ya se empieza a promover ciertos cambios y que creo que sí se están viendo buenos resultados. Gracias. Bueno, pues como pudimos escuchar a Saraí Gopar Bonilla, ella nos presenta un panorama de por qué la necesidad de contribuir a que haya equidad de género. Definitivamente todavía se requiere mucho que hacer, no es nada más esperar a que la ley siga cambiando o esperar a que la escuela pues siga implementando estrategias para que se puedan dar los cambios. Hay que cambiar nuestra mentalidad. Yo quisiera preguntarle a la maestra Yanei, porque ella trabaja precisamente en esta universidad y ella ha implementado ya desde varios cuatrimestres campañas en favor de la equidad de género. Quisiera que ella nos platicara un poco sobre lo que se ha realizado y precisamente cuáles son las necesidades que ella ha considerado importantes para atender a implementar esas campañas en favor de la equidad de género y que, bueno, definitivamente han contribuido en nuestra zona a que haya una mejor sociedad. Sí, por supuesto. De hecho, en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz tenemos una misión que es precisamente la formación de los y las trabajadoras sociales, y en ese sentido se desarrollan proyectos que tienen la finalidad de ofrecer un marco de atención, de gestión, ¿verdad?, hacia la comunidad, señalando alguna problemática. Y sí, efectivamente hemos trabajado con todos los maestros en el diseño de estos proyectos transversales, porque, bueno, hablábamos sobre que hay políticas públicas que se señalan respecto a la equidad de género, pero necesitan actores que las implementen, que las lleven a cabo de una mejor manera, de tal manera, bueno, de esta forma, poder abarcar los resultados de los diagnósticos que nuestras trabajadoras han aprendido a realizar. Como comentábamos que la equidad de este elemento de equidad de género tiene que ver, asume características diferentes en contextos también diferentes, ¿no? Se ha hecho el trabajo en comunidades y encontramos semejanzas y diferencias entre estas comunidades, y en base a ese diagnóstico es que se atiende y se perfila, digamos, las acciones de la campaña. En la actualidad hay una página web en donde se está desarrollando con las alumnas de noveno cuatrimestre de la licenciatura de Trabajo Social, esta campaña que lleva por título Lucha por la Equidad de Género. Y que lo van a poder encontrar, esto lo digo para los radioescuchas, que lo pueden encontrar, fue una página, digamos, creada al interior del Facebook, y quienes tienen las redes sociales podrán participar de todas las acciones, de toda la comunicación que se está desarrollando. El enfoque fundamentalmente es educativo, es también una parte también informativa, que como veíamos que hace falta mayor conocimiento de la ley. Se identifica que existen muchos problemas
que están intrínsecos, estos elementos culturales, y que socialmente repercuten en problemas como la violencia, como la discriminación en ámbitos laborales, en ámbitos cotidianos, en la familia, ¿no? Y al interior de las comunidades. Entonces, esta experiencia que van adquiriendo nuestras trabajadoras sociales en la implementación del diagnóstico, del diseño de las campañas, del diseño y la aplicación de acciones, de intervenciones a través de las campañas, hemos podido llegar a una buena cantidad, a un buen margen de personas, incluyendo mujeres, incluyendo hombres, atendiendo a la diversidad para poder educar, ¿no? Algunos temas que se están desarrollando legales, de carácter social, el análisis de psicológicos, etcétera, todo lo que tenga que venir, y esa es una invitación también para que todos los radioescuchas puedan acceder a este tipo de información. Entonces, yo creo que las personas idóneas para la aplicación de las políticas públicas en las instituciones para favorecer la equidad, pues son profesionales, como en este caso los trabajadores, los y las trabajadoras sociales. Qué importante es esta labor y qué trascendencia tan importante debe tener, porque pues yo creo que el hecho de que se haga un diagnóstico, como bien lo mencionas, cada contexto es diferente. En algunos lugares se detecta que definitivamente no existe la equidad de género, en otros lados hay un avance, en otros están un poco más avanzados todavía, pero es importante ese diagnóstico que mencionas para poder detectar cuáles son las áreas de oportunidad y de qué manera, en el caso de las estudiantes de trabajo social, pueden contribuir a que las cosas vayan cambiando. No es fácil porque, como bien ya mencionábamos, pues hay que modificar cierta forma de pensar, hay que cambiar la cultura, pero yo creo que mucha gente está despertando con estas campañas que se han ido realizando ya a través de varios años, a que pues definitivamente hay que luchar por esa igualdad. Y la lucha se puede hacer desde el ámbito personal, desde el momento en que alguien dice definitivamente ya no puedo permitir más violencia, más discriminación, las cosas empiezan a cambiar. Obviamente cuando se hace de manera grupal pues tiene un mayor impacto, pero definitivamente cada una de nuestras acciones puede generar un cambio relevante. Vemos entonces que se puede consultar la fanpage en Facebook, como ya mencionó la maestra Yanei, nos decía, es lucha por la equidad de género. Y bueno, se busca principalmente disminuir la violencia y la discriminación. Pensar en acabarla, pues es todavía un proceso largo que vamos a vivir en nuestro país, que no tan rápido se puede tener ese cambio, pero que sí se puede avanzar, sí se puede ir cambiando ciertas conductas y ciertas mentalidades. Bueno, pues vamos a escuchar nuestra tercera cápsula informativa, nuevamente en voz del doctor César Manuel Torres Arias. Psicosalud informa. El derecho internacional insiste en la necesidad de que el accionar del Estado se encuentre libre de estereotipos de género, que sin estar justificados generan una exclusión y un acto discriminatorio que vulnera la esfera de los derechos humanos de las personas. No obstante, de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección de la misma. Psicosalud te invita a sumarte en favor de una sociedad más justa y equitativa, siendo parte de la prevención y eliminación contra cualquier tipo de discriminación y violencia. Bueno, pues como bien nos dice el doctor, hay que sumarnos a ser parte de esta equidad de género, hay que sumarnos a poder avanzar en la equidad de género en nuestro país. Yo quisiera preguntar al maestro Lino si pudiera recomendarnos algún libro, alguna película, alguna serie
que nos permita conocer un poco más sobre el tema. Así es, maestra. En este caso coincido con usted y con la maestra en el sentido de que efectivamente, aun y cuando ya existe un contexto legal en relación a la discriminación, en relación a la equidad de género, desafortunadamente aún todavía no termina de llevarse a cabo su aplicación. Factores hay demasiados. Yo creo que desde la cultura machista que tiene nuestro país hasta incluida dentro de la sociedad donde nos desenvolvemos, que aun y cuando de alguna forma no conocen, yo creo que el respeto, porque donde se pierde el respeto nace el derecho del otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que de una de otra forma está la situación de la sociedad y por otro lado está la situación también de las autoridades, que aun y cuando ya saben que es su obligación respetar el género, respetar a los grupos vulnerables y llevar a cabo esa aplicación de reconocimiento de sus derechos, aún y a la actualidad, yo creo que ha sido insuficiente, todavía falta. Ahora, ¿cómo podemos erradicar o cómo podemos llevar a cabo una actividad que nos ayude a contribuir a participar en esa erradicación de esta discriminación? Yo creo que desde la familia inculcando los valores, desde la escuela, desde la colonia, desde la comunidad, desde nuestra casa, desde el lugar en donde nos desenvolvemos, en el sentido de respetar a las personas, así sea de otra cultura, de una preferencia sexual distinta, de una condición económica diferente. El respeto es de alguna forma el respeto y se tiene que acabar esta situación. En relación a la cuestión de qué película o serie pudiera recomendar, tengo por aquí una que se denomina Alias Grey. Esta es una miniserie biográfica inspirada precisamente en una novela que cuenta la historia de una asesina. Esta asesina evidencia los abusos y la vulneración de los derechos de la mujer por su condición social en el siglo XIX. Sin embargo, ya viendo la película, nos invita a reflexionar sobre todos los estereotipos de la feminidad que se llevaron a cabo desde los orígenes, todo lo que hemos desarrollado hasta la actualidad. Y precisamente tan polémica es que al final de cuentas el final es inesperado y creo que no le hace justicia a la protagonista. ¿A qué voy con esto? Aquí podemos observar todas las vejaciones que sufre solo por el hecho de ser mujer y que si lo comparamos con la actualidad, podemos todavía observar que aun y cuando, como les decía, ya tenemos el reconocimiento, ya tenemos la ley, pues siguen surgiendo situaciones similares a esas situaciones en que no le respetan sus derechos, las humillan, las maltratan, las violentan y demás. Es fácil comprender y es, digamos, públicamente conocido viendo las noticias o los programas de televisión a nivel nacional, internacional o a nivel zona, que todavía existe demasiada violencia en contra de la mujer, demasiada violencia en contra de los grupos vulnerables. Es situación que a estas alturas pues, creo que ya no debería de pasar, porque precisamente existe ya un contexto legal. Sin embargo, sí me resulta importante mencionarles que desafortunadamente, precisamente muchas de esas mujeres o de esos grupos todavía tienen el miedo, el temor a la denuncia. Y si no denuncian, pues obviamente la autoridad como tal no va a actuar en consecuencia. De ahí que la invitación de parte de un servidor es eso. Si me están discriminando en mi empresa, en mi escuela, en mi casa, en mi colonia, denuncia. Es tu derecho y lo tienes que hacer valer. Es lo que les pudiera comentar, maestra. Sí, definitivamente hay que ver esta película que tú nos propones, nos sugieres, y fíjate que en este contexto de lo que tú estás mencionando, quisiera aprovechar para preguntarte otra cosa. Entonces, ¿cómo es la cultura de la denuncia que tú mencionas? ¿Cómo la vives tú dentro de tu bufete jurídico? En relación al tema de género, en relación a la violencia en contra de la mujer, yo lo que me he percatado durante este tiempo ya de
de estar litigando, de llevar asuntos particulares y de tener la especialidad, la maestría en materia penal, es, por ejemplo, llegan señoras, es que mi esposo me hizo esto, me golpeó, me maltrató, me ofendió, quiero denunciar. Y uno como abogado le dice, a ver, eso que usted me comenta es violencia familiar. La violencia familiar, maestra, es un delito de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que con el hecho de que lo ponga del conocimiento de una fiscalía, que en este caso sería la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia y demás, porque es un nombre bastante amplio, el procedimiento se inicia y de una u otra forma se va solito, por así decirlo coloquialmente. Pero a lo mejor al inicio, por el enojo, por el desquite, por lo que usted quiera, lo hace y ya están convencidas que si el esposo, la pareja, les vuelve a platicar bonito, las convence y demás, están ya sabidas que ya no se pueden retratar, ya no pueden quitar la denuncia. Sin embargo, pues resulta que a los pocos meses vienen y dicen, ¿sabe qué, licenciado? Pues es que ya me contenté, ya no quiero problemas, ya no quiero seguir, ya no quiero tener más problemas con él, ya estamos bien. Y pues se les dice, pues sí, si ya están bien, ok, adelante, pero la denuncia ya no se va a quitar, ya no se puede. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo creo que al final ahí pesa mucho la cultura que siempre se le ha inculcado desde la familia, en el sentido de, si te vas a casar es para toda la vida, y si tu esposo tiene algún vicio, te trata mal y demás, es porque es tu cruz que tienes que cargar y que tienes que aguantar y no pasa nada y ahí vas a estar, ¿no? Es por un lado, o por el otro, es que porque él me mantiene, él está pendiente de mí, es el papá de mis hijos, no lo puedo dejar, no tengo a dónde ir, no sé trabajar, no tengo estudios, no tengo a nadie más, y ahí está, y ahí está. Indirectamente, digamos, estamos, creo que ante una mujer también machista, porque a pesar de que es vejada, a pesar de que es maltratada, ahí está, perdona, soporta y demás. ¿A qué voy con esto? Que yo creo que precisamente el problema es cultural. Es cultural porque, pues sí, el matrimonio se puede entender que es para toda la vida, pero no hay que soportar en el caso de mujer o incluso también en el caso de los hombres, porque también se han dado las situaciones. No voy a soportar que la mujer me maltrate o que el hombre me maltrate, porque ya esa es otra situación. Sin embargo, lo hacen, y peor aún cuando se arrepienten. Y sin embargo, pues ya no se puede hacer nada porque es un delito de oficio, como les decía, se sigue y ahí vienen los problemas. Eso es por citarle un ejemplo de todo lo que se ve en este tipo de situaciones. Le tocaba el tema de que también los hombres son violentados, y efectivamente, y fíjese, ahí es la parte contraria. ¿Por qué? Porque también un hombre, por cultura, por orgullo, por el hecho incluso de ser hombre, porque la experiencia que he tenido con los clientes, luego me he dado cuenta, les da miedo, les da temor a denunciar por el qué van a decir las fiscales a donde se presenta la denuncia, porque precisamente una característica de esa fiscalía es que todas las fiscales que llevan los trámites son mujeres. Entonces les da vergüenza, les da miedo, les da temor. A lo que voy con estos dos ejemplos que le estoy manejando es que por cultura yo creo que hay en ocasiones que no quieren denunciar, y cuando denuncian viene el arrepentimiento, siguen en lo mismo y quieren quitar la denuncia. Y ese tipo de situaciones, por decirlo también, ante la autoridad, ante la fiscalía de la que le habló, no podemos, o es como que les causa molestia el que, por ejemplo, le llevara yo a la señora, ¿sabe qué? Que dice que siempre no. ¿Por qué? Porque los pone a mover todo un aparato burocrático del trámite como tal, como para que después me digas que no, y te atiendo a ti, y a lo mejor desatiendo la que de veras sí quiere justicia. Entonces, ahí hay una situación en que hay dos vertientes para sí o para no, que sí denuncia, pero hay esa situación de arrepentimiento, y creo que en este caso, aquí lo recomendable es que si me están violentando, denuncio, debo de seguir la denuncia, y así como dijeran,
no se tocó el corazón en golpearme, en lesionarme, pues yo tampoco en ejercer mi derecho a que me apliquen la justicia. Sin embargo, le digo, pasan ese tipo de situaciones. Esto es por mencionar algunos ejemplos. También le puedo comentar la otra situación en el sentido de que la cultura de la denuncia como tal, aún a estas alturas, todavía es hasta cierto punto nula. ¿Por qué? Porque estas son los ejemplos que le decía de los que denuncian, pero hay algunas personas también que todavía a estas alturas no se atreven a denunciar. Y efectivamente, como lo decía la maestra Yanei, está el contexto, está el discurso legal, pero para esas que todavía no denuncian, aun cuando sufren el daño, no pueden de alguna forma echar a andar ese aparato burocrático legal si no existe una denuncia. Entonces, yo creo que aquí sería llamar a los radioescuchas, a las mujeres, a las adolescentes, a los adolescentes, a todos los grupos, a toda la sociedad, a que si sufren de una discriminación por cuestión de género, por cuestión de raza, por cuestión de condición económica y demás, denuncien, que no se queden callados y interpongan la denuncia correspondiente, porque para eso están las autoridades, para hacerlas valer. Y si aún así las autoridades no hacen caso omiso, también a esas autoridades se les puede denunciar, porque incluso hay una fiscalía especializada en servidores públicos y tenemos ya, digamos que en los últimos 10 años ha estado mucho en boga que las autoridades deben de tener una perspectiva de género, y de ahí se puede uno tomar ese principio como base para, si no me hacen caso, obligar a que me hagan caso y me hagan valer mis derechos, porque pues, efectivamente es mi derecho y no me lo puedes vulnerar. Y en ese sentido, hacer valer el derecho que tengo como persona. Y qué importante y qué interesante es todo lo que mencionas. Definitivamente hace falta fomentar una cultura de la denuncia. Y es verdad, o sea, muchas veces he escuchado esa situación que tú mencionas de muchas mujeres que llegan a denunciar a su pareja por violencia y se arrepienten o son las primeras que buscan la forma de sacarlos, ¿no?, de la cárcel. Entonces, esto tiene que cambiar. Definitivamente, como ya bien estuvimos mencionando a lo largo del programa, es una cuestión cultural y se requiere un cambio de cultura. Y la sociedad machista que nosotros hemos tenido por años todavía no se acaba y se piensa todavía que la mujer se debe casar y se debe de quedar con la pareja todo el tiempo, y esto ocasiona que socialmente pues no en todos los lugares se apruebe la separación. Así que es un tema bien difícil. Creo que podríamos hacer un programa para hablar de la cuestión legal, pero de verdad que me parece muy, muy importante todo lo que nos has mencionado. Nos has hecho un gran aporte, y bueno, a quienes nos están escuchando, si en algún momento requieren de alguna denuncia, ya vimos lo que nos dice, como nos dice el maestro Lino. Si tenemos gran conocimiento de lo que son las leyes y de cuáles son los procesos que tenemos que seguir, podemos actuar. Muchas veces se dice, no, porque la justicia no hace nada, no hay justicia en realidad, pero si seguimos los procesos se puede lograr. Así que pues acudan al maestro Lino, él está aquí en la ciudad de Córdoba y definitivamente es un excelente abogado. Bueno, quisiera preguntar a la maestra Yanei ahora, ¿qué se puede hacer para tomar conciencia en este tema de equidad de género? ¿Qué libro, qué película o qué serie nos podrías recomendar? Bueno, de antemano, me parece que la charla que hemos tenido nos ha abierto varias directrices, ¿no? Que necesitamos conocer y pues agradecemos la experiencia que tiene el maestro Lino, ¿verdad? Tiene su ejercicio como abogado y que bueno, tenemos una coincidencia, ¿no?, respecto a lo que está sucediendo en nuestra sociedad, ¿verdad?, cargada de muchos, digamos que muchos atavismos culturales, ¿no? Y respecto a esta, yo creo que también lo que nos falta es tiempo, ¿no? Me parece que es un tema muy amplio, pero yo creo que hay mucha literatura que habla sobre la cuestión del empoderamiento escrito por mujeres. Primero cuando se hablaba de equidad de género, solamente nos referíamos a la mujer, ¿no? Como digamos que
como vulnerable, la única persona vulnerable, ¿no? En este ámbito cultural, ¿no? Y bueno, pues sí, ciertamente decíamos que hay muchas mujeres que han escrito y que han promocionado y que todos los festejos, digamos, por la diversidad, pues han sido por mujeres, porque ellas han sido las que identifican cuál es la problemática e inician una acción y a través del arte, a través de la pintura y demás, ¿no? Hay varios libros de empoderamiento de la mujer, como el libro de Una habitación propia de Woolf, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, y bueno, Beauvoir tiene bastante literatura al respecto, pero me gusta mucho la mirada que tiene Pierre Bourdieu en un librito que si gustan lo puedo subir. Se llama La dominación masculina, fue elaborado en el 98, pues años de muchas convulsiones, de mucho movimiento, y maneja en ese libro, plantea algo muy interesante, ¿no? Hablando sobre la cuestión de la cultura que mencionaba el maestro Lino, que hace falta incentivar la cultura de la denuncia, porque sin esto no puede caminar la ley, ¿no? Aún que se explique cuáles son las leyes, pero que si nosotros no, todas las personas, digamos, no estamos conscientes de qué es lo que nos está pasando y que podemos hacer uso de esta acción, digamos, de los derechos humanos, entonces no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pues Pierre Bourdieu plantea al respecto que el orden de las cosas, así lo maneja, o sea, lo que está sucediendo no es un orden natural, y eso se debe de entender. No es algo que ya esté dado, que así nacimos y así nos vamos a morir, ¿no? En esa situación de ser la mujer, una persona sumisa, y bueno, todo lo que bien describió el maestro. Una persona que tiene que hacer las labores del hogar, una persona que tiene que aguantar, ¿no? Para no generar conflicto. Y el hombre que tiene que, también al hombre se le asigna un rol solamente como proveedor, como el que lleva cargando, digamos que a toda la familia, ¿no? Entonces habría que ver, y hace un énfasis en el cambio del concepto de masculinidad, ¿no? Ver esta cuestión de la masculinidad de manera diferente, ¿no? Ver que los hombres y las mujeres, bueno, hablando de sexo, y que hablando de género, ¿verdad? Todas las personas en el género en el cual se sienten cómodos, debemos de estar, primeramente somos personas, identificarse como personas. El respeto, ¿verdad? Esto también yo coincido, que es el respeto, una acción diaria que se debe de enfatizar. Entonces, yo recomiendo mucho la literatura de Pierre Bourdieu respecto a, bueno, él escribió muchas cuestiones sobre cultura, pero esta me parece que está bastante accesible, bastante bueno. Y ahí dice que al final de cuentas es una construcción mental, es una visión del mundo, ¿verdad? En la que las personas satisfacen alguna necesidad, en este caso de poder, de dominio, ¿no? De poder perfeccionar, digamos que de entenderse como persona, ¿no? Entonces ahí tiene mucho que ver lo que comentaba sobre los roles y demás, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento a este ámbito de la cultura, ¿no? Visto desde un francés. Por eso hablaba yo de Pierre Bourdieu, porque es un hombre hablando en lo general, ¿no? Desde su perspectiva, obviamente también de hombre. Pues es cuanto, me parece que ha sido muy amena la conducción y yo creo que la charla y todo lo que hemos aprendido, al final de cuentas todo es aprendizaje y ojalá que se hagan otras, pues digamos que otras cápsulas más. Seguimos atentos a estas cápsulas radiofónicas.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Definitivamente, como bien mencionan ambos, el origen de todo es la familia. Así que pues tenemos que implementar acciones positivas para que podamos cambiar esa forma de educar, ese proceso de socialización, como decimos los sociólogos, y entonces los niños vayan creciendo ya con una mentalidad distinta, donde los roles pueden ser indistintos también. Ya no se debe de educar pensando en que el niño solamente debe tener carritos y la niña debe de tener juegos de té y bebés para que aprenda a cuidar niños y a cocinar. Hay que cambiar estas situaciones y bueno, hay que leer a Pierre Bourdieu, y sí le tomamos la palabra a la maestra Yanei, que nos haga el favor de subirla en la fanpage. Repito, el nombre es Lucha por la Equidad de Género, para que quien guste pueda descargar el libro y lo pueda leer. Maestro Lino, muchas gracias por haber estado en el programa. De verdad que toda esta información que ambos nos han permitido escuchar, pues definitivamente nos hace tener una visión no solamente de una manera cotidiana como la que normalmente vemos, una social, cultural, sino también ahora la cuestión legal, que es muy importante, y la política, con la maestra Yanei. Maestro Lino, ¿dónde te pueden localizar si es que alguien quisiera alguna asesoría? Y si deseas agregar algo que se te haya pasado o algo que no te haya yo preguntado. Antes que nada, maestra, agradecerle la invitación a participar en esta charla. Y sí, efectivamente, si alguien del público quisiera tener alguna asesoría, nosotros como firma de abogados denominado ADM Abogados Asociados, tenemos nuestro domicilio ubicado en la calle 13, esquina Avenida 5, Colonia Centro de esta ciudad de Córdoba, Veracruz. Y también tenemos una página en Facebook como ADM Abot Azot. Y en todo caso, también en el correo electrónico, que sería lino.aguilar@yahoo.com.mx. Aquí tenemos espacio, el espacio como oficina, y atendemos en nuestra especialidad, que sería la cuestión de materia civil, familiar, penal, amparo y laboral. Y atrás del servidor tenemos 4 abogados más. Llevamos asuntos particulares, así como empresas, y en este caso también estamos desarrollándonos en el área académica. Y por otro lado, pues finalmente únicamente invitar a la ciudadanía, invitar a las mujeres, invitar a todos a que en el caso de que sean objeto de alguna discriminación por parte incluso de un particular o de una autoridad, tienen su derecho expedito a hacerlo valer con la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Y pareciera reiterativo, pero como abogado lo que yo les puedo aconsejar, que ante una situación de esa naturaleza es primordial denunciar, porque si no denuncian, eso ahí se queda y no pasa nada. Sin embargo, con la denuncia echan a andar el aparato burocrático para llevar a cabo el procedimiento, y en caso de que existe una responsabilidad, llevar a esa persona o esa autoridad ante un juez y hacer valer su derecho. Más que nada, estamos, como es bien sabido, en un estado, en una zona donde se ve mucho la cuestión de la violencia de género. Ahí la situación de los feminicidios y demás. Entonces, a las mujeres, igual la misma recomendación ante una situación de algún acoso, de alguna palabra, de alguna acción en contra de su persona donde se sientan ofendidas, tienen que hacer la denuncia correspondiente, así sea su familiar, su esposo, su vecino, su conocido. No hay distinción ante la ley, tienen que hacer la denuncia para evitar situaciones a futuro y hacer valer sus derechos. Es lo que les pudiera comentar a todos. Agradezco nuevamente la invitación a participar en esta charla, y pues aquí estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Pues definitivamente hay que tener una cultura de la denuncia. Maestra Yanei, ¿algo que desees agregar? Muchísimas gracias por haber participado en este programa. Pues muchas gracias por la invitación. Ya lo comentaba, fue realmente muy enriquecedor participar al lado del compañero Lino, y bajo tu conducción creo que estamos contribuyendo
a desarrollar este panorama de cultura. Nos sirve a cada uno de nosotros porque a veces también se nos olvida, ¿no? Entonces, estas prácticas cotidianas son simplemente prácticas en la cuestión de el respeto a los derechos humanos, o sea, vernos como humanos independientemente del género al cual podamos pertenecer. O sea, al final de cuentas, esta perspectiva humanista es la que nos ha llevado a tener algunas clasificaciones, pero la esencia misma está precisamente en lo humano. Muchas gracias por la atención y seguimos estas cápsulas radiofónicas donde se retroalimenta, digamos, nuestra perspectiva sobre la realidad que vivimos. Gracias. Gracias a ambos. Yo creo que las personas que nos han escuchado el día de hoy tienen mucha información que todavía seguir procesando y muchas acciones que emprender. Pues muchas gracias a quienes estuvieron presentes con nosotros aquí en el programa, a las personas que siempre nos siguen, a las personas que apenas nos estén escuchando. Llámenos en Psicosalud, siempre habrá alguien para atenderle. Recuerde que se puede comunicar con el presidente de Psicosalud, que es el doctor César Manuel Torres Arias, quien es psicoterapeuta familiar y de pareja, al número telefónico 2224-230029. Y él lo puede canalizar a Psicosalud Teciutlán con la licenciada Karen León, quien es psicóloga clínica, Psicosalud Pachuca con la licenciada Angélica Jaime, psicoterapeuta infantil, a Psicosalud Hidalgo con la maestra Anayansin Cisneros, psicogerontóloga humanista, a Psicosalud Cuernavaca con la maestra Carla Aide Córdoba Alvarado, quien es nutrióloga, Psicosalud La Huasteca con el psicólogo Eymar Chávez Morales y a Psicosalud Córdoba con una servidora, doctora en educación. Los vamos a dejar escuchando una canción titulada Derecho de Nacimiento, de la cantautora Natalia Lafourcade, y es una respuesta a una situación conflictiva por la que atraviesa nuestro país, que la hace a ella escribir esta canción. Y bueno, esta canción y otras declaraciones que ella ha realizado en distintos medios de comunicación insta a los jóvenes a pensar en los cambios positivos que quieren para su país y a exigirlos a través de una vía pacífica y consciente. Buenas tardes a todos. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento,
por venir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pegó fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, es el una sola voz, un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Sinergia Inteligente presentó Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Escúchalo cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.